Trevor Noah nació siendo un crimen en Sudáfrica cuando el apartheid estaba en su punto más fuerte. Su madre era negra, su padre era blanco y esa relación era ilegal. Si las autoridades descubrían a sus padres, podían meterlos a la cárcel. Así que durante años la existencia misma de Trevor era un delito. Y bienvenidos a Crear Historias. En este episodio les voy a platicar del libro Prohibido Nacer o Born a Crime de Trevor Noah y las circunstancias tan peculiares en las que nació. Es un libro que disfruté muchísimo, es bastante fuerte, pero Trevor lo cuenta con mucho humor y de verdad es como estar escuchando el stand-up del comediante. Me pareció genial, me impacta que a pesar de las circunstancias en las que nació, logró salir adelante y así como con Malala, que para ella su padre fue una figura muy importante, para Trevor su mamá lo fue. Es impresionante también la forma en la que la madre sale adelante en estas circunstancias, pero es una figura muy importante que le enseñó muchísimo acerca de su visión en la vida y que me parece espectacular esa relación. Creo que es la médula del libro, es lo que origina todas las historias que rodean a tremendo personaje. ¿Y quién era Trevor Noah desde chiquito? Él se describe como un niño que era súper vago, era un torbellino, de igual forma en su adolescencia, y que desde chiquito se empezó a cuestionar muchas cosas, empezando por la iglesia, que era donde pasaba gran parte de su infancia. Él cuestionaba muchas de las ideas, siempre un poquito bocón, por así decirlo, pero siempre con esta creatividad en su actuar, que eso me parece maravilloso y creo que es algo que le ha permitido estar en donde está. Él creció con muy poco contacto con la cultura popular. En casa estaba prohibido hablar de música que no fuera católica, estaba prohibido hablar de Boyz II Men, por ejemplo, y lo mismo pasaba con el cine. Él veía películas bíblicas, su héroe era Sansón. Y creció con toda esta visión, pero siempre cuestionándose mucho las ideas que se proyectaban en películas y del contexto en el que se desarrolló. Y en la actualidad, Trevor Noah es uno de los presentadores más famosos de Estados Unidos. Es cómico, es escritor, es productor, tiene una carrera brillante. Fue el presentador de The Daily Show, un programa de noticias satírico estadounidense que se transmitía en Comedy Central. Y eso lo ha logrado gracias a salirse de la historia que pudieron haber contado para su madre, que pudieron haber contado para él, y habla muy poco acerca de su carrera profesional. Realmente el libro se enfoca en su infancia, su adolescencia, cómo era su vida en Sudáfrica, la relación con sus padres, la relación con su padrastro, cómo pasaron del apartheid a vivir la tiranía con su padrastro alcohólico que los maltrataba. Entonces se me hace bastante interesante, se me hace una historia muy particular y contada a través del humor, que le da un toque bastante interesante, que a pesar de crecer con historias que pueden sonar a tragedia, él le da la vuelta y con humor convierte todas esas experiencias en una lectura súper divertida. Y creo que es muy importante empezar con el contexto histórico en el que se desarrolla Trevor. Él nació en Sudáfrica y en ese entonces el país vivía bajo el sistema del apartheid. Los afrikaners se levantaron para reclamar Sudáfrica como herencia después de la caída del Imperio Británico y crearon un sistema tan meticulosamente diseñado que incluso enviaron comisiones a países como Estados Unidos, Australia y Holanda para estudiar cómo funcionaba el racismo institucional. Y construyeron lo que Trevor llama la maquinaria de opresión racial más avanzada que el mundo había visto. Era un sistema que te podía decir en base a tu color, dónde podías vivir, con quién podías casarte, qué trabajos podías tener, incluso qué derechos humanos te correspondían. ¿Y qué pasaba con las mujeres en este sistema?
Naturalmente, los hombres negros trabajaban en una granja, fábrica o mina, y una mujer negra podía trabajar en una fábrica o en el servicio doméstico. Las mujeres, su vida giraba alrededor de la religión por la ausencia de los hombres. La madre de Trevor le decía que su marido era Dios. Había grupos de rezos de mujeres y básicamente era un sistema en el que le quitaba bastante derechos a todas las personas, pero a las mujeres todavía se les dificultaba mucho más la posibilidad de crear una historia más allá de lo que el sistema les permitía, pero eso no le impidió a la mamá de Trevor hacer lo que quisiera, pero ya platicaremos de la historia de su madre a detalle que le permitió, a base de su astucia, de estos deseos de salir de esta historia que le estaban planteando, hacer lo que ella quisiera, empezando por trabajar en algo diferente y por supuesto tener a Trevor como hijo con un hombre blanco, que también hablaremos un poquito más a detalle del padre de Trevor y bueno, básicamente vivir bajo delito. Y por supuesto en la cuestión económica también se las veían muy difíciles. Eran tan pobres que construían sus casas paso a paso. Él detalla que primero ponían una pared, después tenían que trabajar mucho más para poner otra pared. Algo que también comenta que me llamó mucho la atención es que las casas tenían su garage, pero únicamente una persona de cada 1000 tenían el poder de tener un carro. Él describe a su lugar de origen como el reino de la esperanza, pero eso no quitaba que vivieran en circunstancias precarias, en circunstancias en las que faltaban muchos servicios básicos, incluso compartían un grifo comunitario y también tenían una letrina que compartían con un agujero de cemento donde la gente iba a hacer sus necesidades. No tenían dinero para papel de baño, así que compartían periódico para limpiarse. Y a todas estas circunstancias, a mí me encanta que él le da la vuelta, que las toma con humor, que te platica así el contexto tan difícil en el que se desarrollaba, pero encuentra anécdotas muy buenas que, como lo decía, es como estar escuchando un stand-up directamente del comediante. Y esta es una de las anécdotas que más me hizo reír en el libro. Y es que, bueno, para él ir al baño es, en su visión, algo que Dios hizo para señalar humildad y la relación con la tierra, que pues es algo que todos hacemos, ¿no? Y ahí se te olvida tu estatus, tu fama, es algo que los reyes, que los políticos, que la persona más famosa lo hace y para él es algo sagrado y por supuesto que las letrinas que compartía cuando estaba pequeño, había moscas y en una ocasión se le ocurrió que no quería ir a la letrina. Entonces él pensó que estaba solo en su casa y decidió hacer del baño ahí, pero no se dio cuenta que su bisabuela ciega estaba ahí. Entonces la bisabuela empezó a escuchar ruidos, pero por supuesto no lo veía. Entonces él encontró la forma de terminar de hacer popó, limpió, lo metió a una bolsa y lo tiró a la basura y pensó que nadie se iba a dar cuenta. Pero llega su abuela, llega su mamá y la bisabuela ciega les platica lo que había sucedido, que había escuchado ruidos. Entonces empiezan a buscar en la casa y encuentran la popó de Trevor en la bolsa de basura. Entonces ellas lo que pensaron fue que habían sido embrujadas, levantaron a Trevor porque él ya se había ido a fingir que estaba dormido y claro que se hizo el menso. Entonces, con este miedo de que los habían embrujado, pensaban que la popó de Noah era una manifestación física y habían dicho que había que quemar pues, la popó, ¿no? Entonces lo hacen, empiezan a entonar cánticos de alabanza, incluso juntaron a muchas más abuelas de la ciudad y Trevor no podía creer lo que estaba sucediendo. La abuela incluso lo obligó a cantar junto a todas las personas reunidas en contra de esta brujería que les habían hecho. Y así fue como se tuvo que hacer menso de lo que había hecho y pues cantar estas alabanzas a su popó. Él claro que pidió disculpas para adentro. Él sabía que Dios tenía otras cosas más importantes que lidiar,
que con su popo. Y así le da la vuelta a esas historias de precariedad en las que vivía. La manera que lo cuenta se disfruta mucho leyéndolo y también platica mucho de las diferencias con las que creció al no ser ni negro ni blanco. Él en su familia lo trataban como a un blanco frente a sus primos, incluso la abuela no le pegaba por miedo, a pesar de las travesuras que hacía. Claro que no es algo de lo que él se quejaba, pero sí refleja mucho las circunstancias en las que él se desarrollaba. Y también mencionaba que mucha gente lo utilizaba como referencia en ocasiones, que mucha gente para dar indicaciones en la calle podía decir, mira, vas a ir por esta calle y si ves a un niño blanco, le giras hacia esa dirección. Y básicamente él creció en estas circunstancias en las que no se sentía de un lado ni de otro. Por ahí también platica que iba a funerales y la gente pensaba que el difunto en cuestión era más importante por su presencia. Es decir, una persona de color en un funeral, pues señalaba justo esa idea que tenían las personas. Y también empezó a aprender diferentes idiomas y eso fue lo que le empezó a abrir otras oportunidades y que también le facilitó salir de algunas situaciones que también voy a platicar de ellas. Pero antes de seguir con la historia de Trevor Noah como tal, es súper importante en el libro, en su vida, su madre, Patricia Noah, que para mí es la figura más fuerte en su vida. El libro la refleja de tal manera. Patricia es una mujer negra, rebelde, profundamente religiosa, pero también desafiante del sistema. Ella fue quien decidió tener a Trevor a pesar de vivir en el apartheid y también lo educó con una filosofía muy clara. Ella decía que su trabajo era alimentar su cuerpo, su mente y su espíritu. Y le enseñó tres cosas muy importantes: pensar por sí mismo, cuestionar la autoridad y no aceptar los límites que la sociedad le imponía. Y para mí, como lo mencionaba al principio del episodio, así como el papá de Malala le dio muchas herramientas, le dio alas para alzar la voz, la mamá de Trevor también, a pesar de utilizar la violencia, ella quería prepararlo para el mundo que no lo aceptaba. Entonces es un personaje súper importante, súper interesante, que vamos a platicar un poquito más de ella. Patricia creció en la pobreza, no la querían sus padres, ella amaba muchísimo a su papá, pero la enviaron eventualmente con muchos primos y desde ahí se las vio súper difíciles. En el libro explican que ella tenía que pelear por los alimentos, incluso dice que le robaba la comida a los animales y que comía tierra que mezclaba con agua para sentirse satisfecha. Era como una especie de leche, café que ella preparaba por las circunstancias tan difíciles en las que creció. Ella decía que los negros nacían y pagaban deudas, que esa era la maldición de ser negro y pobre. Y tanto Patricia como algunos de sus familiares solían tener dos nombres. Por ejemplo, en el caso de Patricia, su otro nombre es Nombu Giselo. Entonces, uno de los nombres era un nombre occidental, pero el otro nombre de origen cosa representaba o significaba algo en particular. En el caso de ella se relacionaba con el retorno, con la reparación, pero ella quiso cortar, digamos, esa tradición y le puso a Trevor ese nombre porque no significaba nada y quería que él fuera libre de hacer lo que quisiera. Entonces, creo que de ahí se ve la gran importancia desde incluso el nacimiento de Trevor, cómo ella le quiso quitar todas las cadenas a su hijo y permitirle que se desarrollara de una manera muy distinta. Y por supuesto que todo eso que le quería enseñar a su hijo eran cosas que ella aplicaba, a pesar de también trabajar durante el apartheid. Ella no quería vivir donde le designaran y encontraba la forma de desarrollarse donde ella quisiera estar. Él platica que la mamá encontró cómo camuflajearse entre la gente en un área donde ella no podía estar legalmente, pero lo logró encontrando la manera y esa manera fue empezar a hacer amistad
con prostitutas, aprendió de sus reglas y esas mismas amigas prostitutas la empezaron a mover en un área, le daban los consejos de cómo desarrollarse. Una de ellas le presentó un alemán que alquiló un departamento a su nombre y le aconsejaron también que se vistiera con un uniforme de empleada doméstica y así podía pasar mucho más desapercibida. Claro que la agarraron muchas veces y por no traer papeles tenía que pagar una multa. Entonces, ellos vivían en Hillbrow, que era como el Greenwich Village de Sudáfrica, que era un ambiente muy relacionado con el arte. La gente criticaba el régimen afrikaner, pero también era peligroso porque nadie sabía si había espías y en el edificio en el que vivían eventualmente conoció al padre de Noah, hicieron un clic especial, empezaron esta relación. Él no quería tener hijos, pero ella muy segura de sí misma de lo que quería. Ella quería un hijo de el que se convirtió eventualmente el padre de Noah. Lo convenció de alguna manera. De Noah desconoce por qué. Y eventualmente a los 9 meses es que nace Noah como un niño mitad negro, mitad blanco, que violaba una serie de leyes, estatutos y regulaciones. Y bueno, Patricia le decía al padre de Noah que no tenía que involucrarse con él, pero eventualmente él decide sí hacerlo. Él odiaba el racismo, no lo entendía, incluso decidió poner un restaurante para negros y blancos y naturalmente le pusieron a poner muchas trabas por cuestiones sanitarias, pero no lograron cerrar el restaurante hasta que le pidieron que debían existir baños por cada raza y pues él dijo que básicamente si así eran las cosas, pues habría más baños que restaurante en el lugar y entonces lo cerró. Pero bueno, esa era un poco de la forma en la que pensaba el padre de Trevor y conforme él decidió si relacionarse con Trevor, saber de él, tuvieron que verse a escondidas. A pesar de que él sí quería formar parte de su vida, si eran vistos en público, pues era realmente peligroso. Si estaban en la calle, debían caminar por diferentes lugares de la banqueta. Entonces empezaron a formar esta relación en las que se veían poco, pero de una manera muy sincera de parte del padre, que él sí realmente quería estar involucrado. Eventualmente salió Mandela de la cárcel, se vino abajo el apartheid, pudieron vivir mucho más en paz y ahí es cuando Trevor y su madre se mudan para buscar mejores oportunidades. A él le parece muy raro porque después llegaron a una casa en la que tenían más espacio, que él tenía un cuarto para él, pero no le gustaba ya que estaba acostumbrado a dormir con otras personas. Compraron su primer carro y aunque no funcionaba bien, la mamá sabía cómo manejarla para arreglar las situaciones. Por ahí platica diferentes anécdotas. Una de ellas es que la madre se paraba en la carretera, escondía a Trevor, porque dice que Trevor, que él era un niño gordito, entonces lo escondía porque la gente se paraba por una mujer atractiva, pero no una mujer atractiva con un niño gordito. También platica que en alguna ocasión fueron al supermercado y Trevor quería una manzana caramelizada. Entonces estuvo detrás de su mamá hasta que se la comprara. Ella accede, pero estando en la caja, Trevor intenta poner la manzana para que se la cobren a su mamá, pero el cajero le dice que debía esperar, que estaba atendiendo a la señora, o sea, su madre, y que después seguía él. Claro que Trevor le dijo que venían juntos, que era su madre, pero la mamá lo negó, dijo que no lo conocía y por supuesto que el cajero al ver que la mamá es negra y que él era un niño de color, pues pensó que estaba confundido, ¿no? Entonces, pues claro que fue una súper broma que su mamá le aplicó por andar de vago. Y todo esto me parece increíble. Creo que fortalecen el vínculo tan fuerte que tienen Patricia y Trevor. Y a pesar de todas estas circunstancias tan difíciles en las que vivían, con muchas limitaciones, con un carro que apenas servía, que no tenían en muchas ocasiones alimento, que buscaban qué era lo que podían comer, que vivían con miedo, que él nunca se sintió pobre. Él platica las experiencias que tenía con un detalle y con un humor que de verdad dices, wow, se la pasaba
increíble de niño. Y algo también súper impactante es que su mamá lo crió en un momento en el que no sabían realmente si el apartheid terminaría y llegaría a la democracia, pero muy al estilo de su madre lo hizo y salieron adelante. Entonces me parece espectacular que a pesar de haber nacido de un padre suizo blanco y una madre cosa negra, en una época de la historia sudafricana en que tal unión podía ser castigada hasta con 5 años de prisión. La madre de Trevor supo cómo darle la vuelta y sacarlos adelante. Y ya regresando un poquito más a la historia de Trevor, él menciona que creció en diferentes circunstancias, en diferentes escuelas, en diferentes lugares en las que él no se sentía que perteneciera a algún grupo. Los blancos lo veían como negro, los negros lo veían como blanco. En la escuela no encontraba dónde o con quién se iba a llevar. Los niños se separaban por raza. Pero a pesar de esa dificultad, se dio cuenta que al conocer muchos idiomas, eso le permitía camuflajearse y que también le permitía negociar diferentes circunstancias difíciles. Él dice algo que me parece súper bonito. Él menciona que cuando hablas el idioma de alguien, dejas de ser extranjero y el idioma se volvió su superpoder social. Pasaba, como lo platicaba, de un grupo a otro como un camaleón. Y así es como se desarrolla Trevor en su infancia, en su adolescencia, con un sistema que no permitiera que naciera un niño como él, donde él era un niño de color en un mundo de negros y blancos, con una extrema pobreza, con un padre que quería estar con él, pero no podía estar al 100 por las circunstancias, y donde él no sentía que perteneciera realmente a algún lugar. Entonces, a todo esto le da la vuelta con mucho humor, con muchas anécdotas. Y justo quiero entrar en esa parte, platicar algunas de mis favoritas. Una ya lo conté, la popó embrujada, pero tiene otras muy buenas, como cuando su mamá lo aventó de un camión que estaba en marcha. Y todo eso inició porque un día iban a ir a la iglesia, el carro se descompuso y a cómo era la relación entre Trevor y su mamá, él decía que era una señal de Dios para que no fueran a la iglesia, y la mamá decía que era una prueba que les ponía Dios. Entonces hacen lo que la mamá dice, van a la carretera y reciben un aventón de un conductor. Entonces, un camión se da cuenta de esto y se enoja porque le estaban robando a la clientela, se le cierra el carro. Entonces, se bajan Trevor y su mamá con este conductor desconocido y se suben al camión, y ahí se empiezan a hacer de palabras la mamá de Trevor y el conductor del camión. Entonces, ella a su manera le dice que no se metiera en lo que no le importaba. Entonces él empezó a manejar como loco, ella se sintió en peligro, iban ella, Trevor y el bebé, su hermanito. Entonces, pues, ¿qué hace la mamá? Agarra sin avisarle a Trevor y ¡pum! Lo avienta afuera del camión y ella salta con todo y bebé en brazos. Entonces empiezan a correr por la carretera, a escaparse de este conductor loco. Estaban en peligro y el instinto de supervivencia de Noah estaba muy desarrollado por el entorno en el que creció, y dice que corrió bajo las instrucciones de su madre, corrió igual que una gacela para escaparse del león, hasta que llegaron a una gas, llamaron a la policía, estaban todos ensangrentados. Entonces ahí empezaron a discutir que era una señal de Dios el que no debieron haber salido, pero la mamá insistía que Dios los había puesto a prueba, pero Trevor le contestó que pues entonces le dijera a Jesús que la próxima semana él pasara por ellos para ir a misa, porque no había sido nada divertido esa situación, y pues claro que se echaron a reír, todos cubiertos de sangre y mugre. Y después de que se viene bajo el apartheid, empiezan a pasar otras cosas, y platica que después de estudiar se empieza a dedicar a hacer diferentes negocios ilegales como quemar CDs, que se convierte en un éxito. Entonces empieza a crecer en el barrio, eventualmente se hace DJ, la gente lo conoce, se hace bastante popular y empieza a juntar amigos a su negocio, entre ellos uno que se llamaba Hitler.
Y por supuesto, mientras leía eso, yo decía, está raro, ¿por qué le pondrían Hitler a un niño en esa época en Sudáfrica? Pero lo que él comenta es que su visión era muy distinta a la que quizá podemos tener en Occidente o en otras partes del mundo, en el que podemos ligar automáticamente ese nombre al Holocausto. Y él no cuestiona lo terrible que fue el Holocausto, pero en la visión que él y su entorno tenían otra visión de las circunstancias, y para ellos no era raro que el nombre de uno de sus amigos fuera Hitler, ya que ellos veían otro tipo de tragedias, entendían la historia de una manera muy distinta, y pues básicamente para ellos era algo bastante normal o que no llamaba tanto la atención. Entonces eventualmente los invitan a una fiesta de una escuela de blancos, judíos, y creyeron que la iban a romper porque tenían la música, tenían todo este gran ambiente, esta fama de hacer cosas espectaculares. Entonces va este amigo bailarín Hitler y entonces platica a Trevor que en el momento en el que sale escena empiezan a gritar al Hitler, y a ese ritmo pues aparece en escena el bailarín. Claro que los judíos se quedaron impresionados con lo que sucedía. Una maestra los interrumpió y no entendía qué estaba pasando. Él creía que habían sido interrumpidos por la manera tan sexual en la que estaba bailando su amigo. Entonces, en la mente de Trevor estaba esta idea que era muy distinta a lo que estaba sucediendo frente a los judíos, y dice que la maestra les decía que los iban a derrocar, que ya lo habían hecho antes. Claro que ella se refería al antisemitismo, pero por supuesto que en la cabeza de Trevor él pensaba que se refería a ellos como negros, entonces que los iban a derrocar. Se fueron súper indignados de esa fiesta, bailando al ritmo de Ale Hitler, y pues fue una gran confusión, un gran choque cultural que estaban viviendo por la forma tan distinta que en ocasiones podemos ver diferentes circunstancias. Y él platicaba que en esas circunstancias él no veía mal como vender CDs piratas. Dice que también se siente culpable a la fecha por todas las regalías que les debe a muchos artistas, pero él se empezó a desarrollar de una manera distinta, empezó a trabajar en el barrio, no lo veía realmente como delincuencia, lo normalizaban, y en este ambiente del barrio en el que él se empezó a desarrollar como trabajador junto a muchos otros amigos, fue también porque eran las oportunidades que tenían para trabajar después del apartheid. Pues muchas personas que antes tenían un trabajo por la esclavitud que vivían, pues se encontraban en una circunstancia en la que no encontraban otras oportunidades. Entonces se empezaron a desarrollar otro tipo de problemas, y desarrollarse en el barrio haciendo este tipo de trabajos era una forma que ellos normalizaban bastante para tratar de salir adelante. Pero Trevor platica que aunque el negocio caminaba, sentía que no avanzaban, era un círculo vicioso en el que el barrio realmente no te soltabas, y estaba esta comunidad sí fuerte, pero que era difícil subir o avanzar más allá de lo que vivías en ese lugar. Y pasando a otra anécdota que me encantó en el libro, que le platica con muchísimo sazón, es que en algún momento lo metieron a la cárcel por estar manejando un carro al que él le había puesto unas matrículas falsas. Entonces lo detienen, no encuentran la información de a quién pertenecía ese carro, y pues llega a la cárcel y no quiso pedir ayuda a su mamá porque pensaba que no lo ayudaría, porque él se había metido en ese problema. Le habla a uno de sus amigos, le pide dinero, contrata a un abogado, y mientras está en este lugar esperando junto a otros criminales a que se resuelva o no su caso, platica que se encuentra con diferentes personas que nadie sabía realmente quién era la otra persona, que no hablaban entre ellos, que simplemente jugaban este juego en el que había que parecer quién era el más rudo.
Y así era la forma para sobrevivir a esas circunstancias. Y platica que en cierto momento llega Hulk. Él describe que entra a la celda, o sea, la persona más musculosa que había visto. Por supuesto que todos estaban aterrados y en este juego de ver quién era el más rudo, pues llega alguien súper mamadísimo y todos estaban que temblaban. Y se da cuenta que no habla inglés, pero que sí hablaba el mismo idioma que él. Entonces sirvió de intermediario, empezó a escuchar la historia de este personaje del Hulk y le platica que él vivía en el apartheid y que cuando terminó se quedó sin herramientas para salir adelante y por robar unos juegos de PlayStation lo metieron a la cárcel y por eso se encontraba en esa circunstancia. Y bueno, básicamente hablar otro idioma en ese momento lo salvó de esas circunstancias en que estaba en la celda compartiendo con muchas otras personas y se pudo hacer amigo de la persona que todos temían. Y regresando al tema, sucedían estas historias en las que muchas personas se convertían en delincuentes para sobrevivir de alguna manera. Entonces lo cuenta con mucho humor y después de conocer al Hulk y desearle buena suerte, para él llegó el momento que tenía que ir con el juez y menciona que también entra a otra sala en donde ahí sí había criminales que les veías la cara y temblabas. Era una mezcla impresionante de gente que se veía muy peligrosa. A Trevor, después de imaginar mil cosas y por su cabeza pasaban muchos pensamientos de cómo pudiera sobrevivir a aquel lugar, lo dejan salir libre bajo fianza y jura no regresar nunca más a ese lugar. Entonces regresa a su casa, pretende con su mamá que no había pasado nada y pues resulta que la mamá es la que había pagado la fianza. El amigo le había dicho al papá, el papá a la mamá y fue así que se resolvió el problema. Y por supuesto él veía a la mamá como alguien muy ruda, que tenían esta relación de policías y ladrones, pero aquí voy a leer algo en el libro que me pareció bastante fuerte y que es algo que le dice la mamá a Trevor. Si no te castigo yo, el mundo te pondrá un castigo mucho peor. El mundo no te quiere, la policía no te quiere. Cuando te pego yo, estoy intentando salvarte. Cuando te pegan ellos, te están intentando matar. Y se me hizo bastante fuerte que esta manera de educar a su hijo, en las que en algunas ocasiones podía verse un poco ruda, es porque ella sabía que debía desarrollar a un niño que tuviera las herramientas para sobrevivir a este mundo que lo quería dañar. Y me parece que eso resume de una manera muy importante la relación que tenían Trevor y su mamá Patricia, en la que ella podía ser bastante dura con él, en la que también existía bastante esta parte de humor, pero que todo lo que ella hacía era para protegerlo de un mundo que no estaba listo para aceptarlo por quien es. Y hablando de daños, quise poner casi al final de este episodio un personaje que les hizo muchísimo daño tanto a Trevor como a Patricia, y es Abel, el que se convirtió en su padrastro. Y para empezar a platicar un poquito la historia del padrastro, Trevor platica al inicio del libro: de no haber sido por aquel Volkswagen que nunca funcionaba, no habríamos tenido que recurrir al mecánico que se convirtió en el marido, que se convirtió en el hombre que nos torturó durante años y que le disparó en la nuca a mi madre. ¿Qué quieren que les diga? Yo prefiero carros nuevos y con garantía. Y bueno, esto lo platica en un contexto en el que da una introducción de un personaje que les hizo muchísimo daño. Entonces, acá voy a platicar un poquito acerca de Abel y cómo eso también provocó que Trevor se desarrollara en nuevas circunstancias también muy difíciles. Y bueno, eventualmente la madre de Trevor conoce a este personaje y empiezan a tener una relación, se mudan juntos. Algo que platica Trevor es que era esta frase que creo que aplica
a muchas personas, ¿no? Candil de la calle, obscuridad de la casa. Así es como describía a Abel. Él decía que era alguien súper simpático, que le caía increíble, pero pues eventualmente se empezó a dar cuenta de quién era realmente. Él menciona que la primera vez que empezó a notar que había algo violento en Abel fue cuando él estaba chico, Trevor, y que en algún momento le tocó unos niños buleadores que abusaron de él. Él había ido a recoger moras y que estos niños se las habían aventado al suelo, se las habían aplastado y pues lo habían bulleado. Entonces regresó a casa y llegó todo manchado y le platicó a su mamá lo que había sucedido y ella se empezó a reír porque había pensado que era sangre, todo lo que tenía de manchas y eran realmente las moras aplastadas. Ella lo quiso minimizar y no quería que Trevor le contara a Abel, ya que sabía que se enojaría, pero si le platica, entonces lo que sucede a continuación es que salen a atacar a los agresores de Trevor, otros niños, y dice que Abel les mete una paliza en ese momento y al principio Trevor tenía este sabor dulce de la venganza, pero eventualmente eso empezó a escalar. Vio que el niño estaba aterrorizado, que sentía un temor inmenso y ahí fue cuando se dio cuenta que era muy peligroso Abel y eso empezó a cambiar mucho la dinámica o la manera en la que él se quería acercar o no acercar a su padrastro. Y ahí es donde describe los nombres de su padrastro, de Abel, como el nombre de la Biblia, como el buen hermano, pero que en Songa, el otro nombre de su padrastro, que es Gisaveni, significaba ten miedo. Y eso fue lo que empezó a sentir Trevor hacia su padrastro, que era una persona que quería una familia tradicional. Eventualmente tienen un hijo, lo llevan a conocer con la familia del padrastro, se encuentran que es una familia muy tradicional, pero la mamá de Trevor estaba lejos de serlo. Y así empiezan a haber diferentes roces entre la familia y el padrastro de Trevor es alcohólico. Entonces en alguna ocasión dice que llega borracho, que casi quema la casa, que empiezan a discutir y Abel golpea a su madre. Ella va a la policía, pero se encuentra que llegando con la policía la tratan de una forma condescendiente y ahí también a Trevor se le vino abajo esta forma de ver a los policías no como héroes que llegaban con sus luces rojas y azules a salvar la situación, sino que se dio cuenta que primero eran hombres y después policías. Eventualmente la madre de Trevor lo perdona, regresan y él platica que eso era muy peligroso porque pasaba un periodo en el que las cosas estaban bien y después sucedía otro acto de violencia, entonces eso lo hacía realmente peligroso. Y en esas circunstancias eventualmente adquieren un negocio, un taller mecánico. Trevor platica que Abel era muy buen mecánico, pero pésimo empresario. E incluso la madre renuncia a su trabajo para ayudarlo en la parte administrativa y menciona que la cosa mejoró, pero eventualmente ella se hartó y lo mandó a la fregada. Y también Trevor platica que en alguna ocasión falsificó la firma de su madre y que a él no se le hizo gran cosa, pero que Abel se da cuenta de que empiezan a platicar acerca de esta falsificación y que lo empieza a golpear de una forma tan brutal y que desde entonces empezaron a vivir, o él empezó a vivir como un ratón y lo evitaba a toda costa. Y eventualmente Trevor crece, se sale de la casa, se desarrolla en el barrio, en estos negocios como la quema de CDs piratas, como DJ, y así se aleja de su madre que se queda con su padrastro y con su hermanito Andrew. Y pasa el tiempo y Trevor piensa que cuando su hermanito cumplía los 18 años se iba a terminar esa pesadilla, pero eventualmente su madre queda embarazada de nuevo del pequeño Isaac y ella tenía 45 años.
Y el nombre es en honor a la historia de la Biblia de Sara, que tenía 100 años y que no se podía embarazar, según la historia, pero sucede que lo hace. Y así es como su madre continúa más tiempo con su padrastro. Trevor se cuestionaba por qué no lo dejaba, pero después entendió que ella tenía miedo de que abandonara al padrastro y los matara, así que por eso seguía con él. Pero eventualmente ella se harta, lo deja y sucede que la intenta matar, le dispara en la cara y Abel huye y empieza a hacer una gira de despedida, amenazando suicidarse, hasta que un primo le dice que si había sido tan hombrecito para dispararle a su pareja, que fuera también lo suficientemente hombre para entregarse. Entonces lo hace, pero sale en libertad condicionada porque no tenía antecedentes penales, porque nunca habían pasado las denuncias que Patricia le había impuesto y la policía se ponía de parte de él. Y a Noah le avisan de las circunstancias, va al hospital, se encuentra con su madre, por supuesto ensangrentada, y ahí se da cuenta que no tenía seguro su madre y pues le recomiendan que la lleven a un hospital público y ahí se empieza a cuestionar un poco Trevor qué hacer, ya que iba a ser carísimo y las circunstancias en las que se encontraban eran muy delicadas y empieza a recordar que su madre lo que quería era que él saliera de la pobreza, que tuviera más oportunidades y que una cuenta de hospital tan cara pudiera llevarlo a la ruina, pero a él no le importa y por supuesto que pone el bienestar de su madre frente a cualquier circunstancia y nadie se explica cómo es que sobreviviera a esas circunstancias, a ese disparo de bala en la cara. Y la madre de Noah dice que ella tenía un seguro, que era Jesús, que lo tenía de su lado. Y la madre sobrevive, salen del hospital, Trevor se encontraba llorando, ella lo ve y le dice que no llore, porque ella era la persona más guapa de la familia, y se encontraron entre risas y lágrimas de una relación tan fuerte que para mí es el núcleo de la historia de Trevor. Su madre es ese motor que lo ha impulsado a llegar a donde está y ser tan exitoso a como es. Y así terminó este episodio de Crear Historias con Trevor Noah, que pasó de ser un niño que literalmente no debería existir según la ley, a convertirse a uno de los comediantes más famosos del mundo. Su historia me encantó. El libro me pareció, como lo platicaba, bastante divertido y para mí ver cómo, a pesar de todas estas circunstancias, llegó a conducir uno de los programas más influyentes de la televisión estadounidense, el Daily Show, se me hace impactante. Y por supuesto que su historia, su desarrollo es bastante interesante, pero también la figura de su madre creo que es un pilar muy importante en su vida, que trajo a un niño que pudo haber sido solamente un crimen, pero le otorgó todas las herramientas para desarrollarse en la persona tan exitosa y divertida que es. Y me gustaría cerrar con estas 3 preguntas que creo que nos podemos cuestionar para encontrar muchas respuestas más allá que limitaciones. La primera, ¿cuántas de nuestras limitaciones vienen realmente del sistema en el que nacimos? La segunda, ¿qué tan importante es que alguien crea en ti cuando eres niño? Y la tercera, ¿hasta qué punto nuestra identidad depende de cómo nos ve el mundo? Y con esas preguntas yo me despido. Yo soy Diego Arellano, muchas gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio de Crear Historias. Bye bye.